Lo primero, agradecerles infinitamente esta oportunidad de poder dirigirme a todos los compañeros y compañeras, al pueblo mexicano en general. Mi nombre es Carlos Alejandro, pertenezco a un sector del Frente Amplio, Compromiso Frente Amplista, al cual estoy representando hoy aquí. El Frente tiene 52 años de vida. Nació un 5 de febrero de 1971, luego de un largo proceso donde se fue generando a partir de lo que se llamó en la década del 60, mediados de la década del 60, el Congreso del Pueblo, donde ahí convergieron fundamentalmente las voluntades de lo que eran todo el movimiento social en el Uruguay, con expresiones políticas de la izquierda separadas, hasta 1971, que se logra generar un acuerdo político que era fundamentalmente sobre la base de un programa único y un candidato único a la presidencia de la República. Nos definimos en aquel momento, y aún hoy el Frente Amplio se sigue definiendo así, como nacional, popular, antiimperialista y antioligárquico. Esas definiciones han sido las que nos han movido a lo largo de todos estos 50 y algunos años de vida, de la historia, de la vida política del país, que tiene como un correlato central el tema de la unidad. Unidad en la diversidad, generada a partir de definiciones desde el punto de vista político que implicaban en esa amplia gama que va desde nuestros compañeros del Partido Demócrata Cristiano en el Uruguay hasta nuestros camaradas del Partido Comunista del Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el MPP posteriormente, que representa el compañero José Mujica, distintas expresiones, el Partido Socialista del Uruguay, que en aquel momento se consideraba marxista-leninista, y después una cantidad de hombres y mujeres que provenían de lo que nosotros llamamos lo mejor del pensamiento político de los partidos tradicionales fundadores en el Uruguay, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Esa síntesis se logra a partir de un liderazgo muy concreto, muy unitario, pero además con una impronta muy grande en la voluntad política de la participación de cada uno de los hombres y mujeres que conformaban el Frente Amplio. En una participación abierta que tenía dos características y dos vertientes bien particulares. La primera, la conformación de la coalición política, de los partidos políticos y movimientos políticos que conformaron el ala política del Frente Amplio. Y por otro lado, la creación de los comités de base, de las coordinadoras de comités de base a nivel de la capital, de las capitales departamentales de los 19 departamentos del país, que es el núcleo central del movimiento representado en la dirección del Frente Amplio. Eso conformó lo que nosotros hoy nos autodenominamos así, un partido político que es coalición y movimiento al mismo tiempo, y seguramente va a trascender a todos nosotros, los jóvenes que vengan en el futuro a seguir construyendo esta formidable herramienta que hoy tiene el pueblo uruguayo para su desarrollo, van a seguir manteniendo esto porque es la esencia central en la posibilidad de desarrollar políticas, no solo cuando fuimos oposición. El Frente Amplio llega al gobierno en el 2005 por primera vez a nivel del país, pero sí gobernábamos desde el año 90, donde gana la Intendencia de Montevideo. El Uruguay es macrocefálico, para quienes lo sepan. Montevideo representa la mitad de la población del país. Es una ciudad capital, departamento capital importante, donde se desarrollan prácticamente todas las actividades más importantes del país. Nosotros logramos manejar ese 50% del Uruguay y demostrar a partir de ahí que teníamos la capacidad suficiente de poder ser una fuerza política que perfectamente podía gobernar el Uruguay, igual que los partidos
fundacionales del país. En ese marco nosotros fuimos construyendo el Frente Amplio en esa diversidad política y multifacética que tiene de todo lo que está conjugado en nuestra plataforma de gobierno, pero además en nuestras bases fundacionales, en nuestro estatuto, donde está establecido claramente cuál es el rol y el papel que cada uno de nosotros jugamos en la fuerza política. En ese entendido, sí, fuimos una fuerza opositora, constructora, porque esa es una de las definiciones más claras desde el 71 para acá. Nosotros somos los constructores de la patria del futuro para todos los uruguayos, así lo definió nuestro compañero general Líber Seregni, esa síntesis política en una figura unitaria que permitió además la posibilidad de que el Frente Amplio trascendiera fronteras, y generamos a partir de ahí lo que fue un proceso que termina con la posibilidad cierta en el 2005, luego de la más profunda crisis que vivió el Uruguay a partir de la crisis financiera del 2002, provocada por banqueros inescrupulosos, representantes de la oligarquía del país, asociados a banqueros que venían desde otros lados, vaciaron el sistema financiero del Uruguay y eso generó una crisis que, además de todo lo que nosotros habíamos logrado hacer a nivel de la propia Intendencia Municipal de Montevideo, el gobierno municipal, logró conjugar un movimiento muy importante con lo que para nosotros es el sujeto social de los cambios, que es todo lo que integra el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, las organizaciones feministas, todo lo que está conjugado en esa sociedad civil uruguaya que ha dado muestras y señales claras de que era posible generar una conjunción de elementos que nos permitiera llegar al gobierno. A partir de ahí, del 2005, con una figura también trascendente, importante, un hombre de izquierda profundamente comprometido con las causas populares en el Uruguay, como fue el compañero el doctor Tabaré Vázquez, nosotros por primera vez la izquierda llega al gobierno luego de ser resistencia en la dictadura. Durante los 13 años de la dictadura fuimos el polo de resistencia más importante que tuvo, junto con el movimiento sindical organizado en la Central de Trabajadores, la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Hago un paréntesis para agradecerle eternamente, infinitamente a México y a todo el pueblo mexicano en la acogida de nuestros compatriotas que venían exiliados políticos durante los años negros de la dictadura en el Uruguay. México fue una zona y un país de acogida de miles de compatriotas que se exiliaron, y lo querían plantear porque también forma parte de los sentires que nosotros tenemos para cuando venimos acá, ¿no? Recordamos perfectamente lo que significó México para miles de uruguayos. Y volviendo a eso, nosotros durante todo ese periodo negro de la historia del Uruguay también logramos mantener prendida la llama de la unidad, donde cada compañero que era perseguido por la dictadura, no importaba si era del Partido Comunista o si era demócrata cristiano o era socialista o donde fuera, era un compañero que estaba siendo perseguido, y eso es un valor intrínseco que tiene que ver con ese proceso unitario que se llevó a cabo durante muchos años en Uruguay, que cuajó en el 71. A partir de eso nosotros cambiamos la realidad del país. Decir lo contrario es negar la historia, negar la realidad. El Uruguay tenía prácticamente el 30% de su población en la pobreza. Hoy este gobierno que está de derecha, aprovechando todo lo que nosotros hicimos durante 15 años, está volviendo otra vez, lamentablemente, a generar bolsones de pobreza en el Uruguay, miles de compatriotas desocupados, uruguayos que no tienen posibilidades de poder desarrollar en el país una actividad laboral y que por lo tanto pasan a integrar los cinturones de pobreza de las ciudades. Con un agravante que tiene que ver con la pandemia.
Porque en otros momentos, en el Uruguay y en América Latina, en muchos países donde la situación económica estaba muy mal, estaba la posibilidad de poder emigrar los emigrantes económicos. Hoy la pandemia impide muchas veces que nosotros podamos salir de nuestros países, ir a Europa o a Estados Unidos o a otros lugares, porque la realidad la crisis está en todos lados igual. Entonces, en ese marco político que hoy se mueve este gobierno, fue gracias a las cosas que nosotros logramos consolidar en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. El desarrollo de eliminar una brecha digital muy importante y muy dura que teníamos, no solo por la pobreza y la pobreza infantil instalada durante los años de la aplicación del neoliberalismo en el Uruguay y con el correlato de la crisis del 2002, una brecha digital que la eliminamos con la creación de lo que se llamó, impulsado directamente por el compañero Tabaré Vázquez, en lo que se llamó el Plan Ceibal, de que era una computadora por niño, pero que además iba sustentado eso con la instalación de fibra óptica de alta velocidad en todos los hogares del Uruguay, y hoy tenemos la dicha de poder en el 99% de nuestros hogares en Uruguay tener fibra óptica instalada, con lo que implica eso en un mundo como el que tenemos y que aprovechamos y que tuvimos la oportunidad de poder dar clase, participar los estudiantes a nivel de todo el ámbito de la educación del país, poder participar igualmente en el medio de la pandemia, no perder años de estudio a partir de eso que fue el Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá, que era para los adultos mayores. A todos los adultos mayores se les entregó una tableta donde ahí se podían intercomunicar, etc. Eso se logró, fue uno de los logros centrales que nos permitió mantener y eliminar esa brecha digital entre los que podían tener una computadora de alta generación y los niños de los trabajadores. Hay miles de anécdotas, pero sobre todo las que podemos recoger del Uruguay profundo, del Uruguay donde los niños van a la escuela rural y su papá trabaja en un monte de una forestal y se comunicaban entre el celular del papá, del niño, y el niño con su tableta, y ahí mantenían y podían interactuar el padre y el niño, con miles de anécdotas que no las vamos a hacer ahora, pero que forman parte de una muy rica impronta desde el punto de vista de lo humano, ¿no? Del desarrollo humano necesario a partir de eso. El otro gran tema central, que también lo está casualmente aprovechando este gobierno, es en el tema de la energía. Nosotros logramos que el Uruguay fuera autónomo, que tuviera soberanía energética y sobre todo soberanía energética sobre la base de energías renovables, sobre todo en la energía eólica. Ese es un elemento desde el punto de vista político que nos permitió a nosotros en el desarrollo de políticas industriales y de políticas de desarrollo poder tener soberanía energética, de pasar de ser un país importador de energía a pasar de ser un país exportador de energía a Brasil y a la Argentina, sobre la base de una inversión importante que se hizo en esa matriz energética que la cambiamos. Y lo digo porque también sé, porque leo la prensa y porque que en México se está dando una discusión en ese sentido. Y yo creo que lo de la reforma energética es vital para que nuestros países y nuestros estados puedan tener un desarrollo sustentable con autonomía desde el punto de vista de la propia matriz energética, el manejo por parte de nuestros gobiernos, nuestros estados y nuestros pueblos de esa energía que es nuestra y que no sea utilizada por empresas multinacionales que no vuelven a invertir en el país, sino que se llevan los dividendos para afuera. Y creo que ese es uno de los elementos centrales que tienen que analizar todas las sociedades de nuestros países en América Latina, y la importancia que tenemos nosotros con la posibilidad de desarrollo a partir de la utilización de los recursos energéticos de todo tipo que tenemos acá en América, el petróleo, el litio mexicano, el litio boliviano, con lo que viene ahora en todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Creo que eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay que apoyar esta reforma de la matriz energética acá en México. Nosotros hemos puesto nuestros mejores hombres para que aporten lo que hicimos
nosotros trasladar esa experiencia sobre todo en la energía renovable y sustentable desde el punto de vista del planeta, que eso también es algo importante. Después hubo un segundo periodo de gobierno donde fundamentalmente se hizo un desarrollo desde el punto de vista político muy importante en todo lo que fue el marco regulatorio de los derechos humanos, los derechos de las minorías y los derechos de las mayorías. Ahí tenemos el matrimonio igualitario, la ley del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, en realidad se denomina así, que no es la ley que nosotros hubiéramos querido, pero fue una ley negociada con la derecha y que se logró a partir de eso que pueda existir en el Uruguay la interrupción voluntaria del embarazo, lo que se suma a otros derechos que también fue desarrollado fundamentalmente en el segundo periodo, el periodo donde estuvo al frente de la presidencia de la República el compañero José Mujica. Las leyes de fuero sindical, un elemento central desde el punto de vista del trabajo político que hizo nuestra fuerza en el gobierno junto con los sujetos sociales del cambio, que son los trabajadores, son las amas de casa, son las empleadas domésticas, los empleados rurales, la creación de las 8 horas del peón rural. El peón rural en Uruguay trabajaba de sol a sol y a veces más allá del sol a sol, ¿no? Hay un viejo político del Partido Colorado que decía, trabajan las 24 horas del día y de la noche también a veces, decía. Pero más allá de lo que puede ser jocoso, es lo terrible de admitir por parte de un político que un trabajador trabajaba sin tener fin para su jornada laboral. Eso se logró por primera vez en la historia del país. Los trabajadores del agro tenían horas extras en un recibo de sueldo. Tenían un recibo de sueldo, tenían horas extras. También se resolvió en aquel momento lo mismo para las trabajadoras domésticas, para quienes nos ayudan en nuestras casas, que tampoco tenían absolutamente nada, ningún tipo de cobertura ni nada. Se logró para la trabajadora doméstica eso, y fueron más de 60 leyes que vinculaban a derechos laborales en todos los periodos del Frente Amplio. La creación de los consejos de salario tripartitos. En la década del 40 en Uruguay se crearon los consejos de salario donde se discutían las distintas componentes de cómo estaban desarrollados todo el salario de un trabajador, todas las distintas cosas que van y que tienen que ver con los aumentos de salarios. Bueno, eso se discutía en un consejo de salario tripartito que se había dejado de utilizar por la vía de los hechos. La dictadura había borrado todos los derechos sindicales, políticos, nunca más se volvió hasta que el Frente Amplio los vuelve a instalar. Eso logró que por primera vez en el Uruguay, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la recuperación salarial estuviera por encima de lo que era la inflación anual en el país, lo que permitió a su vez desarrollo de la posibilidad de que los hijos de los trabajadores fueran a la universidad en una educación gratuita y laica como la que tenemos nosotros. Cuando llegamos al gobierno, el 5% de los estudiantes universitarios correspondían a hogares obreros. Eso se transformó en una ecuación inversa en los 15 años de gobierno. La mayor cantidad de egresados realmente venían de hogares que nunca habían tenido un profesional universitario en la casa. Entonces, llevamos del 3,2 del PBI al 4,8 para la educación, en una promesa política y electoral de llevarlo al 6%, ¿no? Creo que en casi todos los países se maneja eso. Se redujo la pobreza, como decía al principio, en términos prácticamente mínimos, menos del 2% de pobreza, y la indigencia era una indigencia medible, cuantificable, y que era estructural, muy difícil de eliminar el tema de la indigencia en algunos aspectos. Y por último, un elemento central que también hace a todo lo que
es la gama de derechos que fueron instalados y recuperados por los uruguayos, que es el tema de la salud, que es la salud gratuita para todos los habitantes del país, a través de la instalación de lo que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se genera a partir del aporte de los trabajadores y del aporte del propio Estado, donde hay una cobertura de prácticamente el 99% de la población en salud, donde se mejoraron sustancialmente, pero realmente, y no lo estoy diciendo simplemente porque yo sea frente amplista, esté defendiendo lo que hizo mi gobierno, sino porque además es así. Había carencias de todo tipo en la salud pública, desde el punto de vista edilicio, humano, de implementos, de todo. Se terminó con todo eso, y eso fue lo que le permitió a este gobierno, que ha dicho tanta cosa de lo mal que nosotros gobernamos el país, eso fue lo que le permitió poder sortear en forma más o menos decente lo que fue el impacto primario del primer año de la pandemia. Entonces, esas cosas creo que son muy rápidamente gozadas, pero que son los elementos centrales de lo que hemos logrado hacer en los 15 años de gobierno del Frente, y para lo cual nos preparamos. Y aspiramos además de 2024 volver a ser gobierno del país, ¿no? Yo creo que hubo, como en todos los países de América, hubo un manejo perverso por parte de los medios de comunicación de la derecha, no solo de los logros de los gobiernos de los partidos de izquierda, sino el aumento exponencial de todos los indicadores, fueran verdad o fueran mentiras, sobre todo en temas muy sentidos por la gente, como puede ser, por ejemplo, el tema de la seguridad. No les voy a hablar a los mexicanos de lo que es el problema de la seguridad, ¿no? Todo lo que pasó en los sexenios anteriores, todo lo que no se hizo, la militarización, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, no se lo voy a contar. Pero en el Uruguay también. Y en los países de América Latina, en nuestros países vecinos, en Argentina, en Brasil, el tema de la seguridad pública fue un tema central en eso. Y si bien nosotros logramos generar condiciones muy favorables para resolver problemas que venían de larga data en el país, de décadas atrás, la exacerbación de cada uno de los hechos vinculados a la violencia, sobre todo las muertes entre bandas y pandillas y los sicariatos, todo lo que eso se transformaba por parte de los medios de comunicación como un tema que era estrictamente responsabilidad del gobierno. O sea, si había dos bandas de narcotraficantes que se mataban entre ellos, no era porque estaban compitiendo por un mercado o por un lugar donde poner las bocas de venta de drogas, sino que el problema era, la culpa era del gobierno, que los narcotraficantes se mataran entre ellos. Para ser bien gráfico, ¿no? Bien gráfico. Se llegó a plantear esos términos. Entonces eso indicó que la población tenía un sentimiento muy complejo sobre el manejo que estábamos haciendo nosotros de la seguridad pública. Casualmente, en el Uruguay, a partir del año 2020, no pasa más nada en seguridad. Salvo algunos hechos que no lo pueden ocultar, no tienen más remedio que ponerlo arriba de la mesa y pasarlo a la televisión. Lo que era antes de que un hecho de sangre lo pasaban 7, 8, 10 veces cada uno de las televisoras y la radio y los diarios, y permanentemente estaba el mismo tema 2 o 3 días. Si no había ningún tema, ningún hecho de sangre en el Uruguay, traían hechos de sangre de la Argentina o de Brasil o de lo que pasaba en la favela en Río, y eso era para mantener un estado de situación importante. ¿Que nosotros tenemos que aprender de eso o tuvimos que aprender de eso? Sí, no hay ninguna duda. Hay cosas que deberíamos haber hecho y no las hicimos, otras que las podemos haber hecho mejor de lo que lo hicimos, pero en realidad hubo un cambio sustancial en la seguridad de los uruguayos, que no fue por el papel que jugaron los medios de comunicación, visto de la forma en que la población lo vio. Generar condiciones hoy para volver al gobierno, yo creo que sí, no están dadas simplemente por lo que nosotros hagamos, sino que van a estar dadas fundamentalmente por lo que están haciendo ellos en el gobierno, que es restaurando
todo un formato de manejo del Estado uruguayo que tiene que ver más con las décadas del 90, en la privatización de los servicios públicos, la necesidad de seguir recortando inversión pública en temas sociales, en educación, en salud, en vivienda. Todas esas cosas que van vinculadas a un presupuesto nacional que tiene como meta ahorrar 900 millones de dólares de inversión pública directa del Estado uruguayo en un país que tiene un Producto Bruto en el entorno de los 50 a 60 mil millones de dólares. Entonces, eso para el Uruguay es mucho dinero, eso significa mucho. Esos ahorros además repercuten directamente en la calidad de los servicios que nosotros podemos recibir de nuestras empresas del Estado, etcétera. Está además habiendo, como hay en otras partes del mundo, un incremento muy importante de los costos de la alimentación de los uruguayos. A los uruguayos nos es cada vez más caro poder sustentar nuestra olla de todos los días y la comida de todos los días. Y el gobierno no ha tomado ninguna medida de ese tipo. Nosotros estamos analizando nuestros aportes para poder plantearle al gobierno salidas que permitan, entre otras cosas, bajar esa canasta básica alimentaria en un país que tiene 3,5 millones de habitantes. Los uruguayos somos 3,5 millones, pero que produce alimentos para más de 50. Y que en el Uruguay hoy haya gente que pasa hambre porque las políticas de Estado que implementan este gobierno restaurador del neoliberalismo bestial, como lo están haciendo, sin importarles absolutamente nada, es muy duro, muy difícil para todos los uruguayos. Entonces, en ese país que produce esa cantidad de alimentos, es prácticamente impensable que haya un uruguayo que pase hambre hoy en el país, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros seguramente vamos a entrar en una etapa de discusión de nuestro próximo programa de gobierno, en nuestra próxima plataforma, las cosas que vamos a presentarle al pueblo uruguayo para volver a generar las condiciones de enamorar a ese pueblo uruguayo en un proyecto que reafirme todo lo que hicimos todo lo bien que hicimos en los 15 años, pero que además vaya por más, que profundice los cambios, que cambie estructuralmente los estamentos del poder en el país, que genere condiciones de desarrollo, pero además que fundamentalmente pueda tener la capacidad de hacer todo eso y anclarlo de tal manera desde el punto de vista de las normativas y de las leyes en el país para que no vuelva a pasar lo que está pasando en estos 2 años que llevamos de gobierno de la restauración de la derecha en el país. Que esos cambios sean estructurales, sean permanentes y que no pueda venir alguien y borrarlos de un plumazo de arriba de la mesa. Entonces, nosotros tuvimos un congreso en diciembre del año pasado que laudó el periodo de los 15 años de gobierno del Frente, laudó la crítica y la autocrítica de lo que hicimos mal, las cosas que nos equivocamos o las que no las hicimos del todo bien, pero fundamentalmente también, y los invito a entrar en la página web del Frente Amplio donde están los documentos publicados, ese congreso fue un congreso de perspectiva, de mirar hacia adelante, de lo que hicimos, lo hicimos, estamos convencidos de haberlo hecho de la mejor manera, que los errores que se cometieron fueron errores humanos, porque en otra forma es una construcción humana lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente sobre la base de una perspectiva de cambio donde se profundice todo lo que nosotros hemos hecho y lo que nos proponemos a seguir haciendo en el país. Creo que hay un elemento importante en la población uruguaya hoy, que es el haberse dado cuenta muchos de los uruguayos del error que cometieron en haber apostado a un gobierno de la derecha, que quizás en esa parte de la crítica y la autocrítica que nosotros nos tenemos que hacer, y que quizás ahora en un rato estemos hablando con otros compañeros acá, es esa creencia de que la única forma que nosotros tenemos de poder sustentar desde el punto de vista político, pero sustentar además desde el punto de vista ideológico, es que las fuerzas progresistas y de izquierda,
pero fundamentalmente de la izquierda de nuestros países, entiendan que debemos retomar hacia nuestros pueblos y hacia nuestros ciudadanos esa docencia de explicar claramente que lo que les está pasando, que las mejoras que están teniendo, la mejora en la calidad de vida y en todo lo que les pasa en su vida personal, es porque hay un gobierno que está haciendo lo que nosotros hicimos o que está haciendo lo que hace el gobierno de la Cuarta T aquí en México. Eso es central y estratégico para nosotros, volver a retomar ese diálogo, esa conversación con nuestro pueblo, explicando de la mejor manera, de la forma más sencilla y más clara de que lo que le pasa en la vida hoy, lo que mejora su calidad de vida, lo que mejoró su salud, su educación, la vivienda, la comida que se lleva todos los días a la mesa, eso le pasa porque hay un gobierno que está trabajando para eso. Eso es un elemento central en nuestra discusión, porque nos hicieron creer durante mucho tiempo que lo que tenía que hacer la izquierda era ir a disputar los votos del centro político de nuestros países. Dejando de lado esto que yo planteo que es el elemento central que hacíamos en décadas pasadas, que era la docencia política y la fundamentación ideológica sobre la base de la cual nosotros entendíamos que los cambios tenían que sustentarse. En ese marco, ¿nosotros qué hicimos? Creyendo que eso era bueno, a veces ingenuamente, otras veces no tanto, corrimos la izquierda hacia el centro. Correr la izquierda hacia el centro no tiene otro significado de correrse a la derecha. Y nosotros corrimos la izquierda hacia la derecha y terminamos en una derecha que fue muy inteligente en algunos países, que terminó corriéndose hacia el centro también, con un discurso que era no más que eso, un discurso que no tenía otro objetivo que retomar el poder para hacer lo que están haciendo en el Uruguay hoy. Esa derecha que se corrió hacia el centro se mimetizó con nosotros, no nos diferenciamos de ellos y por lo tanto terminamos en esa mimetización que nuestro candidato era igual que el candidato de la derecha y la gente optó por el cuento que le hacían de la mejora de la seguridad, por la baja de los impuestos, por la baja de las tarifas públicas, por la baja de los combustibles, etcétera. Todo el cuento que le hicieron, la gente terminó creyéndolo. Y nosotros creo que tenemos que retomar esa docencia política, tranquila, de explicar, de bajar realmente a los estamentos sociales, hablar directamente con los trabajadores, muy claro, no hablar más de la pobreza. Creo que ese es otro elemento central que debe cambiar en nuestro discurso. Vivimos midiendo la cantidad de pobres que hay en el mundo y en toda América Latina y en nuestros países. No hablemos más de la pobreza. Hablemos de cuánta plata han generado los trabajadores y cuánta plata se meten en el bolsillo o en sus cuentas bancarias los dueños de todo. Midamos cuánto es que tienen guardado en los bancos. Midamos la riqueza. Los pobres ya sabemos cuántos son. Y ya sabemos las penurias y las cosas que pasa un trabajador pobre o una trabajadora pobre. Pero ¿cuánto tienen? ¿Cuánto es lo necesario que van a seguir guardando los poderosos del mundo? Y hay ejemplos, ¿no? En la revista Forbes hay algunos mexicanos que figuran en los primeros puestos. ¿Sigue siendo necesario que sigan acumulando esa cantidad de riqueza? ¿O llegó el momento de decir, muchachos, se terminó? Empecemos a repartir. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos a las 12 de la noche niñitos? Aquí lo vi en la Ciudad de México, no me lo contó nadie, lo vi ayer, con una cajita de golosinas a las 12 de la noche, con frío, lloviznando. Ya no es necesario eso, porque 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares en las cuentas bancarias de algunos personajes, yo creo que ya está en el mundo entero, no solo aquí en América Latina, en el mundo entero. Les voy a pasar un dato, esa es Sociedad Uruguaya. Y esos dueños de todo en el Uruguay, que el presidente de la República les llama los Maya Oro. Los Maya Oro es por el maillot d'or de la Vuelta Ciclista de Francia o la Vuelta Ciclista del Uruguay también, el que va primero en la clasificación general. No sé si acá en México es igual, pero supongo que sí. Lleva la camisa amarilla, la Maya Oro. Esos Maya Oro, que son los primeros, los mejores, que
que en realidad lo único que hacen es acumular riqueza a partir del trabajo de la gente, en plena pandemia, en el año 2020, y esto es una medición hecha sobre la base de tomar los datos del Banco Central del Uruguay. Esto no es un invento, son las cifras que otorgó el Banco Central del Uruguay. Se analizaron los depósitos de uruguayos en el país y fuera del país, porque además no depositan solo en los bancos del Uruguay, sino que se la llevan para afuera. Supongo que acá debe ser igual. Esos Maya Oro, que son algunos miles de familias nada más, ahorraron, en plena pandemia, ahorraron más de 7.000 millones de dólares. En un país que tiene las características como las que tiene Uruguay. Quizás si lo medimos con México por el tamaño, puede parecer insignificante. Pero el hecho creo que es muy significativo de que en plena pandemia, cuando estaba todo parado, cuando estaba todo el país prácticamente sin actividad, quienes se beneficiaron de la pandemia, la suba de los commodities, la suba de la carne, de la soja, del trigo, del maíz, de la pasta de celulosa, todo eso lograron ahorrar, porque lo que hicieron fue ahorrar dinero, más de 7.000 millones de dólares en Uruguay. Yo creo que eso también forma parte de este análisis de que no midamos más a los pobres. Midamos cuánta plata ellos siguen acumulando y que es falso que se derrame, porque te dicen hay que hacer crecer la torta o hay que llenar el vaso para que después derrame hacia abajo. En realidad creo que ni se llena el vaso, pero a la misma medida que se va llenando, el vaso va creciendo y por lo tanto no permite que eso se derrame nunca. Pero creo que son elementos que no solo pasan en el Uruguay, pasan en todos lados. Me queda claro que lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en todos nuestros países es así. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y yo creo que llegó el momento de realmente hacer cambios estructurales que nos permitan por lo menos vivir en una sociedad que no sea tan desigual, en un continente que es inmensamente rico, que tiene absolutamente todas las posibilidades para desarrollarse de la mejor manera y que nuestros ciudadanos, nuestros hermanos latinoamericanos en todos los países tengan sobre todo la posibilidad de quedarse a vivir acá, que no tengan que irse a pasar ningún muro, ni saltar ningún muro, ni atravesar ningún puente, ningún desierto, ninguna cosa para ir a vivir mejor, si acá lo pueden hacer. Acá es infinitamente, en Uruguay, en América, en todos los países, son países que pueden sustentar con un modo de vida exactamente igual que el sueño que tienen los ciudadanos en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lado. Entonces el problema es que nosotros tenemos países que son países muy ricos, pero son países que también los han robado y los han vaciado sistemáticamente a lo largo de toda nuestra historia de vida. Entonces creo que es nuestra obligación estar acá apoyando la Cuarta T, al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos ustedes y al pueblo mexicano, ¿no? Porque la realidad política del Uruguay es muy similar, más allá de las diferencias culturales, pero creo que los dos pueblos vivimos la misma penuria, las mismas dificultades que viven todos los demás pueblos en América Latina, y yo creo fundamentalmente, y repito esto porque estoy convencido de eso, no hay necesidad de que nuestros pueblos vivan así, con países inmensamente ricos que están empobrecidos, que no es que sean países pobres, ¿no? Las experiencias en cada uno de nuestros países son distintas por las características que nuestros países tienen, nuestros pueblos, la historia, la cultura, la religión, de dónde venimos. Nosotros no tenemos indígenas, por ejemplo. En Uruguay, en Salsipuedes, a manos de un genocida como Bernabé Rivera, mataron y sacrificaron a todas las tribus indígenas que iban atrás de Artigas, que fue una medida militar, ¿no?, para sacarle la tropa a un hombre que pensó en la patria grande de toda América Latina. No tenemos indígenas, no tenemos campesinos, tenemos sí pequeños productores, que la gran mayoría son propietarios, pequeños productores rurales. Hay una realidad muy distinta, el campo uruguayo no es igual que el mexicano, pero creo que las experiencias pueden ser trasladables en el cómo, para tratar de poder, a partir de saber
cómo lo hicimos o cómo lo están haciendo ustedes, qué cosas se están haciendo, porque acá se están haciendo cosas muy profundas y está bueno en la forma en que la están encarando, cómo nosotros hacemos ese intercambio. Lo fundamental creo que es la organización. Es la organización, es la conjunción de lo que nosotros logramos hacer en la conformación del Frente Amplio, en la elaboración de un marco regulatorio que nos permita a nosotros saber cuáles son las reglas de juego y que todos la tengan clara, desde el último militante en un comité de base, en un pueblito en el interior del país, hasta el presidente del Frente Amplio saben perfectamente que hay un estatuto que lo rige y que todos lo manejamos ahí adentro. Y lo otro, me parece importante esto, ¿no? El intercambio, que haya que estudien, a los jóvenes que estudien. Ayer hablábamos con los compañeros la necesidad de trasladarle a nuestros jóvenes la importancia que tiene el manejo de un mundo que cada vez es más difícil de comprender quizás, pero que a su vez, paradojalmente, tenemos la posibilidad en el celular de tener toda la información del mundo al instante. Y eso es importante, y es saber sacar las conclusiones y hacer la síntesis a la hora de tomar nuestras decisiones. Y lo otro, que no es pasarle la mano por el lomo, como decimos nosotros, al presidente López Obrador, pero la necesidad de que todos escuchemos al presidente y que el presidente también escuche a todos. Es un elemento político central que nos permite, entre otras cosas, ir generando eso de no dejarlo solo, ¿verdad? Que acá todos tenemos nuestra cuota aparte y nuestra responsabilidad en que la Cuarta T y cualquiera de los gobiernos que vengan después tengan la posibilidad de desarrollar lo mejor para el pueblo mexicano y para nuestro pueblo también, si volvemos a recuperar el gobierno. Creo que esos son los ejes centrales, pero fundamentalmente organizarnos, saber que nuestro individualismo no nos lleva a ningún logro y a ninguna cosa, pero que en la medida en que nosotros seamos capaces de juntarnos en un puño, es mucho más fácil que nosotros logremos las cosas que nos propongamos. Y ahí creo que México ha cambiado mucho, la sociedad mexicana ha cambiado mucho en ese sentido. Yo lo veo, vengo a México hace décadas y he vivido todos los procesos, estuve en el plantón, y creo que eso es un elemento central de lo que ha permitido la Cuarta T, es el protagonismo del pueblo en la generación de algunas cosas. Y la posibilidad de consolidar las cosas que han logrado, ¿no? Por lo que planteaba anteriormente, para que no venga alguien y de un plumazo huele todo lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces, las experiencias son trasladables simplemente en ese sentido, y obviamente, ¿no?, en lo que podamos ayudar, como lo hemos hecho hasta ahora, dar una mano en lo que sea posible.